amigos televidentes, amigos de todo el Perú. Yo soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, saliendo como todos los martes por BHTV Canal 3 y Canal 703 a nivel nacional. También estamos saliendo para todo el mundo por www.bhtv.pe. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de la educación. La educación es el arma más potente de todo país, de toda nación. En el Perú no es ajeno. El Magisterio Nacional en su conjunto tiene un colegio profesional, un colegio de profesores del Perú. Y hay muchas brechas que todavía están por subsanar. Uno de ellos es el descontento del Magisterio Nacional respecto a la deuda social de la preparación de clases que el Estado tiene con el Magisterio. Si bien es cierto, por una parte muy sustancial e importante, se ha aprobado la ley que indica que se le va a pagar a todos los docentes. Esto se ha convertido en algo sumamente burocrático, bastante lento, de una manera que muchos docentes y educadores se están inclusive muriendo y enfermando, pero sin embargo no reciben este dinero que es producto de su esfuerzo. Esto es un poco el descontento del Magisterio Nacional. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el gobierno? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación y en los entes donde se debe de hacer efectivo este abono de este dinero que se adeuda desde el gobierno del señor Alberto Fujimori, donde se conculcó este derecho? Pero todo ello trae mucho descontento y mucha preocupación al Magisterio Nacional. El día de hoy hemos invitado al profesor Máximo Montesa Flores. Él en esta oportunidad nos acompaña en nuestro programa porque está como candidato a las próximas elecciones del decanato del Colegio de Profesores del Perú, que dicho sea de paso, las elecciones se van a desarrollar el día 20 de agosto. Voy a conversar con él sobre este tema y esta preocupación y por qué postula al decanato. Profesor Máximo, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Miguel, muy agradecido por la invitación y atento a poder responder tus interrogantes. Esta vez vas como candidato al Colegio de Profesores del Perú con una agrupación que se llama Frente de Educadores del Perú. Siempre ha sido un crítico bastante fuerte, siempre cuidadoso y buscando ahí que la educación no sea esto que muchos profesores indican, un maltrato. Ahora, de llegar al decanato, ¿qué es lo que esperas? ¿Crees que va a ser un escenario mucho más directo para poder de repente ayudar a que estas brechas se puedan cerrar? Mira, gracias, Miguel. Yo creo de que el tema fundamental de la educación es una prioridad esencial. Como hay una ley de la educación básica, una prioridad esencial. Pero lo terrible es que últimamente en el Congreso ha aprobado una ley que es contraria a la ley 29944 de ley de reforma magisterial, en la que el acceso al magisterio, el acceso a la carrera pública magisterial es meritocrático y es a través de una prueba única nacional. Pero el Congreso acaba de aprobar algo contrario a todo ello, es decir, que con 3 años de experiencia del profesor puede ser nombrado. Entonces, lo cual ya genera una situación de crisis al interior tanto del Parlamento con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya se ha pronunciado a través del problema de la meritocracia y creo que ahí estamos de acuerdo como colegio de profesores. El tema de la meritocracia es importante. Entonces, toda vez que eso ayuda a mejorar y optimizar la calidad de servicio que está en la Ley General de Educación, el artículo 3.
Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cuál es la preocupación personal? El por qué postular al Colegio de Profesores como decano nacional. Hay la necesidad de entender, primero, de legalizar un solo colegio. Un solo colegio. Porque el otro supuesto colegio que existe, el representante hoy está en el Congreso. Es el decano de más de 10 o 12 años. Entonces, lamentablemente, pues así no podemos continuar. Hay una ley que establece sobre la colegiatura. Entonces, debe ser indispensable e importante desde mi óptica que el Ministerio de Educación reconozca al Colegio de Profesores como el interlocutor válido para poder hacer planteamientos, naturalmente de orden legal, como también planteamientos en materia educativa, que es importante. Por eso es que en nuestro planteamiento de lo que significa para el Frente de Educadores del Perú, el educador profesional se le respeta. Y al educador profesional se le respeta, y por eso es que también planteamos algunos ejes de nuestro plan de campaña, y que se centra fundamentalmente en el primer eje, la formación continua. La formación continua es básica para mejorar la calidad de servicio y mejorar los aprendizajes. Otro elemento importante es aquellos maestros que dieron su vida por el magisterio, es decir, los maestros cesantes y jubilados, que reciben una pensión por debajo del sueldo mínimo vital. Y entonces necesitamos de que la pensión mínima del maestro sea del maestro de primera escala magisterial, es decir, 3.100 soles, de tal manera que permita mejorar su calidad de vida, porque fueron personas que trabajaron 25, 30, 35 años de servicio, 40 al servicio de la educación. Y la educación y el país tiene un compromiso con ellos, porque gracias a esos maestros que formó el país, a los futuros profesionales y trabajadores del país, es que el día de hoy el país se está desarrollando y el país se encuentra en un nivel de desarrollo obviamente económico, que es un producto per cápita que es considerable y es básico a nivel de Latinoamérica. Y ahora, por el tema de los maestros que viven en realidad en estos momentos de coyuntura no están conformes, porque el trámite de la deuda social indican que es muy burocrático, sumamente lento. ¿Qué es lo que llevas como propuesta al decanato? Y justamente hay uno de los planteamientos de nosotros, es que para plantear soluciones a estos problemas, no solo ese, sino diversos problemas, es que la ley 29944 es una ley muerta, nace desfinanciada. ¿Eso qué quiere decir en materia administrativa? La ley es muy hermosa, muy bella en cuanto a todos sus artículos en torno a la carrera pública, en torno a la evaluación de desempeño, en cuanto al acceso a cargos, etc. Pero el tema es que está desfinanciada. Solo un ejemplo. Todos los maestros que cumplen 25 y 30 años de servicio, ¿correcto?, reciben una remuneración. Perdón, dos remuneraciones. Pero después que la UGEL emite la resolución, ¿sabes cuánto pasa? Entre 9 a 1 año, para que se le pueda hacer el servicio del pago por ese derecho. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Quiero terminar. Segundo lugar, el pago de subsidio por luto. De igual manera, el pago del 30% de preparación de clase, como lo estás planteando. El pago del bono, que fue hace poco. Nos preguntamos, ¿hay planeamiento en el Ministerio de Educación? Existe una oficina de planeamiento estratégico. Existe una oficina de planificación y esa oficina maneja el Nexus. Sabe cuántos maestros existen en el país, en cada UGEL, en cada región. Sabe cuántos maestros en determinado tiempo van a cumplir 25 años, 30 años de servicio. Sabe cuántos maestros van a jubilarse. ¿Estás tratando de decir que en el ministerio no no hay una planificando adecuadamente? O sea, hay negligencia administrativa. Y lo tengo que decir con corro. Porque ellos manejan pues el Nexus. Miguel, tú sabes que eso es sencillo. No hay una conexión estrecha entre las UGELes, el área de gestión de recursos humanos que emite las resoluciones y el área de planeamiento. No hay una conexión de las direcciones regionales, que también tiene su dirección de planeamiento y jefatura de recursos humanos. Entonces, aquí las cosas son claras. Hay negligencia. Lo que pasa es que quienes están en la mayoría de cargos públicos dentro del Ministerio de Educación no son profesores, por eso que no conocen la realidad. Entonces, de ahí la necesidad,
como te decía, de financiar, buscar Tú desde el propones que Parlamento tú el propones- financiamiento de todos estos derechos que le corresponde a los maestros. Ujú. Máximo, tú propones que tu idea es que en el Ministerio de Educación todos los trabajadores, los funcionarios, sean profesores, sean docentes, educadores, porque hay áreas donde amerita estadistas, gente que esté muy ligado al aspecto legal. A todas las áreas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación. Ajá, Indudablemente que obviamente no necesariamente todas, claro. pero por ejemplo, un viceministro de gestión institucional, un viceministro de gestión pedagógica, un director de desarrollo docente, un director de lo que es la vida universitaria, la actividad universitaria, educación superior, tecnológica, tiene que estar en manos de un profesor, porque está la mayor parte, los cargos de estos directivos ha recaído en personas que son bachilleres o titulados en otras carreras públicas y que desconocen un poco la realidad. Entonces, las jefaturas tienen que estar en manos de personal, obviamente pues calificado en el sector de educación, y hay. El día de hoy hay maestros con maestría, doctorado, que podrían fácilmente llevar a cabo. Pero ¿qué sucede? El magisterio, el Ministerio de Educación está politizado. Es una repartija. Y lamentablemente las direcciones es una repartija, de acuerdo a quienes están en poder. Según tu punto de vista, eso le hace mucho daño al Le magisterio. hace mucho daño. O sea, el politizar la educación hace mucho daño. Entonces tenemos que trabajar técnicamente. Tenemos que trabajar técnicamente y entender que trabajar técnicamente significa un trabajo colaborativo en todas las áreas del Ministerio de Educación, en todas las unidades de gestión educativa descentralizada. Y eso no se está dando. Y no se está dando porque no hay planeamiento estratégico. El planeamiento que se hace en el Ministerio de Educación es de corto plazo, no es de largo plazo. Sí. Y los países que han logrado desarrollo, auge en el mundo, han utilizado el planeamiento de largo plazo. Y eso genera naturalmente pues desarrollo, eficiencia, eficacia, y ahí están los logros que estamos notando nosotros en Corea del Sur, Singapur, Finlandia, ¿no? Donde verdaderamente pues sí la educación les interesa. Sí, definitivamente hay mucho que rescatar de la reflexión que hace el profesor Montesa respecto a que hay una serie de cosas que tenemos que mejorar desde el Ministerio de Educación, incluyendo las regiones, porque en el tema de infraestructura, en el tema de los maestros, en el tema de los aprendizajes, todavía hay brechas que tenemos que seguir cerrando, mejorando para la mejora de la educación. Pero vamos a seguir conversando con el profesor Máximo Montesa luego de este breve corte comercial. Amigos, regresamos en nuestro programa y estamos con Máximo Montesa Flores. Él está postulando al Colegio de Profesores del Perú con el Frente de Educadores del Perú. Lleva como eslogan el FEP. Máximo, el Colegio de Profesores, tú bien lo has dicho, está dividido. El actual congresista Alex Paredes, que ahorita se encuentra en el Congreso de la República, y el otro colegio paralelo, que es el colegio del profesor Eli Ocaña. ¿Cómo está este tema, un colegio dividido? Mira, el tema radica que cuando fue ministro de Educación Nicolás Lynch, no quiso reconocer a la profesora Soledad Lozano, que fue la docente ganadora como decana del Colegio de Profesores. Ahí se genera el problema y Alex Paredes prácticamente se entornilló en el cargo desde el 2003. Estamos en 2023, hace 20 años. Prácticamente él sigue siendo el decano. No sé si está aplicando su ideología de por vida, ¿no? Y entonces hoy es congresista de la República y sigue siendo decano del... O sea, no ha generado las elecciones. Y de acuerdo a la ley del Colegio de Profesores, las elecciones son cada determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el periodo de tiempo son 3 años.
Ahora, por la otra parte está el colegio donde está como decano actual el profesor Eli Ocaña. ¿Quién es el interlocutor válido para el Ministerio de Educación en cuanto al colegio? Básicamente el reconocimiento se ha dado por el proceso electoral, que permanentemente se han ido dando varios procesos electorales. Entonces, ya este es el, si no me equivoco, 7º proceso electoral. Por lo tanto, le está dando garantía de transparencia, garantía de continuidad de lo que significa el colegio de profesores, que cada cierto tiempo tiene que haber un proceso electoral y en ese proceso electoral determinar quién es el futuro decano del colegio de profesores, ¿no? Pero más allá de esa situación... Pero es que eso también le hace daño al magisterio, pero ¿no? justamente, un colegio dividido. Justamente por eso es que nosotros, dentro de nuestro plan, es solicitar al Ministerio de Educación el reconocimiento oficial del colegio de profesores, en este caso al que estamos inscritos con el profesor Eli Ocaña en estos momentos, que es el actual decano, ¿no? Y cuando ya sea paz decano, obviamente va a ser parte también de el aporte pues, para el colegio de profesores, porque es importante, ¿no? Entonces es importante señalar de que este colegio merece tener una representación. Y acá hay grandes intereses políticos, porque tú sabes muy bien que antes de la Junta Nacional de Justicia, existía un órgano que elegía a los jueces y los colegios de los profesores mandaban sus representantes. Es un problema político, ideológico. Pues de ahí la necesidad de dividir al magisterio, porque es el colegio más grande. Y podría muy bien el colegio de profesores elegir a sus representantes ante la Junta Nacional, para que la Junta Nacional determine quién es obviamente los futuros jueces probos. Ese es el tema, en realidad. De ahí la necesidad de, por eso, dividir al magisterio. Divide y reinarás, dice una frase. Por eso la necesidad, para quien habla, y el equipo que me acompaña a nivel nacional, ¿no? Que son profesores, tanto de Arequipa, de Cajamarca, de Piura, de Puno, de igual forma de Lima Provincias, del Callao, y también llevo como vicedecana a Lili Bizarro Arancibia, que es una maestra capacitadora, ¿no? Es de acá de Lima, de la UGEL 1. Entonces, nuestro equipo, como también el equipo de Lima, que va el profesor Luis Namó de la UGEL 4 de Comas, ¿no? O perdón, Javier Namó Miranda, que es el candidato a decano por Lima, y todos nuestros candidatos en todo el país representan, pues, obviamente, la esperanza del magisterio de gente profesional que busca contribuir al desarrollo del país. Para nosotros, en el equipo, el Frente Educador del Perú, la educación es el motor y el desarrollo del país. El conocimiento es el valor agregado y es la riqueza a explotarse. Por lo tanto, para nosotros es indispensable el día de hoy, en el siglo XXI, trabajar el tema de la educación. Hoy que está avanzando el tema de la inteligencia artificial, hoy es tarea fundamental la educación. Entonces, el desarrollo humano, para que no haya exclusión, para que haya desarrollo humano, para que haya un aspecto de mejora económica, mejora política, de su participación en asuntos públicos y como también el aspecto cultural, necesariamente tenemos que tener acceso a la educación. Y eso lo determina también la propia UNESCO. Lo determinan los propios organismos mundiales, que la educación es fundamental y vital. Entonces, yo desde aquí hago un llamado a todo el magisterio a unificarnos y a tener una sola idea, ¿no? Al educador profesional se le respeta y por eso postulamos como decano nacional. Ahora, Máximo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que al margen de esta división, que como bien lo dices, puede tener intereses políticos o apetitos políticos, lo importante es que desde el escenario donde se conduzca el colegio de profesores pueda aportar por esa preocupación que tú tienes, ¿no? Que es la educación, que es la parte más importante. ¿Qué es lo que hará tu gestión de llegar al decanato por los profesores que tanto se quejan? Viven en realidad sumamente descontentos con muchos derechos que se les conculca y muchos de ellos se les estanca en una vía administrativa muy burocrática. Y como bien lo has manifestado, el mismo bono, el último bono, Lima fue el más perjudicado. ¿Y qué hacer frente a todo ello, ¿no? Mira, comprendo la frustración de mis colegas, mis hermanos maestros de todo el país, y sobre todo de Lima, que son los más afectados porque no tenemos un gobierno regional de Lima metropolitana.
toda vez que dependemos directamente del Ministerio de Educación. Entiendo la frustración de mis colegas en la medida de que naturalmente no se les respeta y que, por ejemplo, el proceso de formación continua no se da para todos. Se selecciona determinados grupos, de ahí la necesidad que como colegio nosotros vamos a pedir que sea una capacitación nacional por grupos, de tal manera que empecemos el 2024 y se pueda terminar el 2030, de tal manera que todos los maestros deben ser formados en su mejora de su práctica pedagógica. Eso significa buscar el apoyo de universidades públicas o privadas, organismos no gubernamentales, de tal manera que se involucren en la tarea fundamental de la educación, capacitarlos en las deficiencias que tienen los maestros, y que se ha determinado en el examen de evaluación censal del 2006, que es el tema de estrategias metodológicas, que es el tema de la evaluación de los aprendizajes, que es el tema de la mediación, ¿no? Que es el tema el día de hoy fundamental de las emociones, para poder controlar el tema de neurociencia. Vale decir que tenemos que preparar al maestro para que vaya en mejores condiciones y que esa frustración no sea una condición sine qua non que no le permita desarrollar adecuadamente su proceso pedagógico, sino que vaya feliz, que el maestro sea la persona que vaya feliz al aula y que contribuyan en tener estudiantes felices, y que no sean formadores de ciudadanos, en este caso de futuros ancianos prematuros, sino que jóvenes que se desarrollen en el campo de la ciencia y la tecnología y que desarrollen competencias. Pero para eso necesitamos maestros bien preparados. Y eso significa, como tú lo has dicho, si la educación es el arma poderosa, tenemos que darle todas las herramientas a nuestros maestros. Y yo pregunto, ¿qué herramienta le da el Ministerio de Educación a los señores profesores, a los señores auxiliares de educación, a los trabajadores administrativos? Casi nada. Cuando hacen determinada capacitación, como hizo el Ministerio de Educación el 2018 sobre el nuevo currículo nacional, se focalizó determinadas regiones, pero no se capacitó a todos. Entonces, no todos manejan como debe ser la estrategia del nuevo currículo nacional, ¿no? De los enfoques transversales, de igual manera del enfoque de las competencias, del socioconstructivismo. De ahí que tienen alguna dificultad a veces al momento de dar las evaluaciones. Y quienes tienen un poquito mayor oportunidad en los exámenes de ascenso a cargos, es porque los propios maestros con su propio dinero van capacitándose en algunas empresas, ¿no? Que se dedican a la capacitación, y de ahí van mejorando su situación también, en este caso profesional. Claro. Pero el marco del buen desempeño habla de ese aspecto y tenemos que dar, o sea, ¿para qué existen herramientas ya dadas por el Ministerio de Educación? ¿Para qué existen herramientas planteadas por el Consejo Nacional de Educación? O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos seguir siendo un país primario exportador o necesitamos que seamos un país altamente desarrollado? Tenemos todo, Miguel, tenemos todo. Tenemos todas las actividades económicas que ninguna otra región del mundo la tiene. Somos un país biodiverso en todos los aspectos, pero seguimos siendo subdesarrollados en la medida de que nuestra educación no genera crecimiento, no genera un salto cualitativo de industrialización. Por eso es que el país sigue siendo un país primario exportador. Y eso es lo que buscan la clase política. Entonces aquí tenemos que buscar, y acá un llamado a la presidenta de la Comisión de Educación, a la doctora Glaize Chaiz, a todos los integrantes de la Comisión de Educación, que tenemos que apostar por la educación. Y este escenario, valiéndonos de esta reflexión que vienes haciendo, sea también una forma de poder invitar a los actores y a los maestros a la Comisión Permanente de Educación del Congreso de la República, ¿no? Para que de una u otra manera puedan dar esos aportes que necesita la educación para consensuar y para legislar en materia de educación, de repente, con algunas cosas más que necesita el magisterio en su conjunto. Amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos en el tercer bloque para hablar sobre el tema que nos han pedido los televidentes, que es esto de la municipalización. Un tema también, vamos a preguntarle al profesor Montesa cuál es la opinión que tiene respecto a esto, porque hay varias opiniones respecto a ello. Regresamos.
Ya estamos nuevamente de retorno con Máximo Montesa Flores. Él postula al decanato del Colegio de Profesores del Perú, que se va a desarrollar el día 20 de agosto a nivel nacional. Participan todos los profesores colegiados habilitados en esta jornada democrática para elegir al próximo decano. Pero yo quería preguntarle a Máximo respecto a la posición que tiene sobre este tema que ya está generando bastante suspicacia, Máximo, respecto a la resolución ministerial 150 sobre la municipalización que dejó el anterior ministro de Educación. ¿Cuál es la verdad de esto? Mira, en principio no es una resolución ministerial que municipaliza. Es una resolución ministerial que transfiere competencias al municipio de Lima para poder legislar o poder, en este caso, contribuir en materia educativa. Lo que sucede, de acuerdo a la ley de descentralización en el año 2003 y la ley de bases de la descentralización, en el 2003, cuando era presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, da esa ley en la que descentraliza la educación, ¿no? Tan es así que en educación descentraliza en la primera instancia la institución educativa, la segunda la UGEL, la tercera la dirección regional y la cuarta el Ministerio de Educación. Entonces, como Lima Metropolitana no tiene gobierno regional, le han otorgado, transfieren la responsabilidad a la municipalidad. Situación que debió... ¿Qué tipo de responsabilidad en este caso? Situación que debió asumirla a Susana Villarán, el propio ya fallecido Luis Castañeda Locio, el último alcalde que hemos tenido, y en este caso el actual alcalde lo ha asumido. Porque bueno, también tiene algún interés, o sea, por ahí se ha tergiversado, Rosa María Palacio lo ha dicho, qué raro porque el señor López Aliaga tiene colegios particulares, hay conflicto de interés. Lo cierto es que la norma, al transferirse esa competencia, es para la competencia que debía tener el gobierno regional y hacerse cargo de la Dirección Regional de Educación. ¿Está bien esa norma? Pero por supuesto. ¿En qué beneficia al magisterio? La descentralización, ¿en qué beneficia? En el caso de Lima, el gobierno regional recibe el presupuesto y lo transfiere a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, y en la Dirección de Lima Metropolitana que transfiere los recursos a las 7 UGELs que tiene Lima Metropolitana. De tal manera que es la responsabilidad del gobierno regional de Lima Metropolitana y la dirección regional de legislar o de poner en práctica las políticas educativas que da el Ministerio de Educación. Lo que está haciendo el día de hoy es que todo lo está subiendo el Ministerio de Educación. Y al asumir el Ministerio de Educación, obviamente de ahí hemos tenido los problemas, como es en el caso del mes de abril, que recién se les ha pagado a los maestros el bono. ¿Por qué? Porque no habían hecho el cálculo adecuado que se necesita en materia económica para el presupuesto para pagar los 950 del bono. De ahí la necesidad de entender también que en el caso de la deuda social, el año pasado solo le pagaron a 2 maestros. Y este año aún no se sabe cuántos maestros de Lima Metropolitana van a poder cobrar la deuda social de la cosa juzgada, que es en este caso de lo que ya sentencias judiciales. Ahora, si tú te imaginas, en la mayoría de regiones del país son los gobiernos regionales que con los saldos, al término de cada año, o con lo presupuestado dado por el Ministerio de Educación, ha pagado la deuda social. Por eso que en provincias se debe menos la deuda social que en Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana es donde mayor existe la frustración de los maestros, cesantes y jubilados, maestros activos, que no cobran la deuda social por la negligencia del propio Ministerio de Educación y por también la desidia también de sus directores de UGEL, o también del propio Ministerio de Educación, que a la cosa juzgada, que ya esa sentencia judicial debe cumplirse como debe, de acuerdo a norma, y así lo dicen los procedimientos administrativos. Sin embargo, a veces los procuradores del Ministerio de Educación buscan generar conflicto y entrampar la situación. Aquí hay que darle una atención adecuada. Es un derecho social ganado por el magisterio. Un derecho social ganado por el magisterio que lo conculcó, ¿no? El delincuente más grande del país, que es Fujimori. ¿En qué va a contribuir, Máximo, esta transferencia a la Municipalidad de Lima, esto de la deuda social? ¿Va a mejorar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque le va a dar la oportunidad a que el gobierno regional de Lima Metropolitana tenga que decir cuánto necesito para deuda social, cuánto necesito
para el pago de mis maestros que tienen 25 o 30 años de servicio? ¿Cuánto necesito un presupuesto adecuado para el pago de lo que es subsidio por luto? Y todos de los derechos. ¿Cuánto necesito para el pago de jubilación? Lo que no están haciendo en estos momentos. ¿Y por qué se ha esperado tanto tiempo esa transferencia a la municipalidad? Si esto ayudaba mucho al magisterio. Eso también es negligencia del propio Ministerio de Educación y el propio Estado peruano. ¿No? Hablamos tanto de la descentralización que en Lima Metropolitana, pues hay intereses políticos también, tú tienes que saberlo, ¿no? No es casual los intereses que hay. Por intereses políticos, ni Susana Villarán ni Luis Castañeda Alonso aceptaron la transferencia en su momento. El Ministerio de Educación les planteó la transferencia y no lo hicieron por intereses políticos. Porque saben que la carga educativa es una carga muy grande, sí, ¿no? Y entonces... Y una responsabilidad. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Sí. Pero que sí, hay que reconocer que en algunos gobiernos regionales, como el de Tacna, el gobierno regional de Moquegua en su oportunidad, y ahora el de Arequipa, el de Lambayeque, lo han asumido, el de La Libertad, lo han asumido para entender de que el maestro es la prioridad esencial de la educación de su pueblo, porque se trata del desarrollo de su región, y no se está entendiendo en el caso de Lima. Y ahí no hay desarrollo cultural, ahí hay exclusión, ahí hay discriminación. Qué fácil es lavarse la mano a veces y todo lo contrario, comprometerse con la educación, porque solamente la educación puede hacer de un país más culto, más libre en pensamiento y en ideas, ¿no? No solamente en eso, sino innovación. Porque imagínate un maestro que recibe sus beneficios sociales adecuadamente, está mejor, como dice Begoña Ibarola, está tranquilo, está actuando de una manera positiva, está en calma, y los aprendizajes van a fluir y van a estar en mejor situación para poder brindarle un adecuado proceso de mediación a la construcción de los aprendizajes en la escuela, dice el maestro. Pero un maestro que está preocupado con los problemas y las dificultades que tiene en familia, que tiene que pagar la universidad de sus hijos, o que tiene que pagar el colegio particular o colegio estatal de sus hijos, que tenga que pagar los servicios de su casa, imagínate, o sea, ¿cuántos años se le debe la deuda social al magisterio? Estamos hablando del año 91, del Decreto Supremo 051. Sí, pues. Estamos hablando exactamente 34 años. 34 años, y muchos de los maestros que ingresaron en esa oportunidad ya están cesando sin ese beneficio que le corresponde. Están muriendo, ¿no? Y acaba de fallecer en el Cono Sur. De repente tú debes conocer al maestro Zúñiga. Mis saludos a su familia, un maestro que ha sido director en la 60-80, ha sido del Colegio Pachacute, acaba de fallecer enfermo, necesitando de, obviamente, ese recurso que el Estado, dando tanto tiempo para la educación. Qué pena, ¿no? Qué pena que los caminos o las vías administrativas se hagan tan lentas y tan burocráticas y tengamos que ver a tantos maestros tengan que enfermarse con males terminales y muchos tengan que fallecer sin recibir este derecho que les corresponde y que les asiste. Y el Colegio de Profesores, ¿qué es lo que va a accionar frente a estos problemas? Como te decía, vamos a pedir a la ministra Magné Márquez ser protagonistas, naturalmente, en las negociaciones colectivas, de igual manera, al igual con el gremio magisterial que es el SUTEP, ¿no? De igual manera, participar con la Comisión de Educación, plantear proyectos de ley de mejora. En nuestro equipo justamente buscamos eso, buscamos articular todas las entidades que tengan que ver en materia educativa de tal manera que permita desarrollar adecuadamente un proceso de educación y que se entienda que la educación en el siglo XXI de calidad requiere del compromiso de todos y exigir a la empresa privada que aporte a la educación. Y uno de los elementos importantes para nosotros el día de hoy, la tecnología, la fibra óptica. Es clave. Los materiales educativos. Yo en mi escuela, al no tener, en este caso, materiales, he vuelto a aula este año, y al no tener materiales, yo mismo estoy construyendo mis materiales. Yo mismo les imprimo con mi dinero, utilizando el tóner, ellos me facilitan el papel, las fichas de trabajo. Y los chicos se sienten contentos porque no tienen libros.
Solo 14 textos me han dado para 120 estudiantes. A un colegio tan grande, emblemático, Exacto. no llega. Si eso no llega acá. Imaginémonos. Y no hay materiales en todo el país. Ujú. No hay materiales educativos. No hay libros. Porque los libros que existían en el área mía es de historia, geografía y economía de su momento. Estamos hablando hace más de 10 años. Y el día de hoy estamos hablando de ciencias sociales, que engloba 3 competencias diferentes. Por lo tanto, de ahí la necesidad. Y el propio libro de desarrollo personal es un libro que es un mamarracho. No cumple las expectativas de lo que son las competencias del nuevo currículo nacional. Entonces, de ahí la necesidad de entender de que el Colegio de Profesores va a tener un rol protagónico por la mejora de la calidad de servicio. Y es que entiendo, todo mi equipo también lo entiende a nivel nacional, los decanos de colegios nacionales, de que la educación es la única herramienta fundamental para salir de este estado de crisis estructural en la cual estamos. Máximo, ¿llevas en tu lista a muchos profesores de diferentes lugares o solamente hay un grupo descentralizado de Lima? Gracias. Permíteme, Sí. si fueras tan amable. Claro. Mira, Lili Marisol Pizarro Arancibia es maestra de la UGEL 1, es maestra de matemáticas, es doctora en educación, es la vicedecana. El maestro Fernández Pacheco Agapito es de Arequipa, va al cargo de director secretario, ¿no? La maestra Carmen Mayori Anaya es una maestra de palmas magisteriales, cesante ya, ¿no? Va a ser directora de asuntos académicos y profesionales. El maestro Julio César Tocto, ¿no? Correa, va a ser director de asuntos administrativos y jurídicos. Él es obviamente de Piura, ha sido decano del Colegio de Profesores de Piura, tiene experiencia. La maestra Inés Reina Infante de Córdoba, naturalmente ella es de Tacna, ¿no? Va al cargo de director de Economía y Finanzas. ¿Marta Gladys de dónde es? Marta Gladys es de Puno. De Puno. De Puno, ¿no? Va como directora de Previsión y Bienestar Social. Y al profesor Ramón Eduardo, es de Cutervo, de mi tierra, ¿no? Es profesor de primaria también. Y el profesor director de prensa y eventos publicaciones, Justino Lucio León, que es de Ancash. Es decir, llevamos, como son 9 cargos de todas las regiones representativamente, y tenemos nuestros candidatos en todas las regiones del país. Un equipo bastante multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario. Efectivamente, tú lo has dicho, y eso es lo que nos caracteriza al equipo, ¿no? Y por qué también entenderás de que le hemos puesto FED, ¿no? Porque también tiene característica a la Federación de Estudiantes del Perú. También tiene ¿no? el Frente de Educadores del Perú, que justamente ha sido una instancia, ¿no? de lucha de los estudiantes para poder lograr y conquista, como en el inicio del siglo XX, obviamente, pues, la cátedra libre, una ley universitaria, participación de los estudiantes en los órganos de gobierno. Y justamente buscamos eso, participación de todos los maestros en asuntos públicos. Es decir, que todos los maestros estén empoderados, sean líderes de su región. Y eso lo podemos hacer, sí, porque hay buenos maestros en nuestra lista y en todo el país que no están en nuestra lista, que merecen estar en cargos públicos. Máximo Montesa Flores, profesor de una trayectoria de bastantes años en la parte de Lima Sur, en el sector 13 se inicia, ha laborado en diferentes instituciones educativas, entre ellas la institución educativa Tupac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo, ha postulado también a la alcaldía, ha sido regidor, ha postulado también como candidato al Congreso de la República y hoy pretende ya el decanato del Colegio de Profesores del Perú. Se caracteriza como un profesor así, como ustedes lo observan, ¿no? muy directo, muy claro. Esperemos que cuando llegue al decanato también ese mismo carácter tenga para poder trabajar por la educación frente a esta responsabilidad tan grande que es pensar todos en lo que necesita un país para que sea completamente libre. La educación en todos sus niveles. Máximo, gracias por haber estado en nuestro programa. Como siempre, todos los éxitos en esta campaña, pero dirígete a todos los profesores de todo el Perú. Muchas gracias, Miguel. Estimados colegas de todas las regiones del país, mi cariño muy especial, con muchos de ustedes nos conocemos. A todos los maestros, decirle que esperamos que el 20 de agosto acudan a sufragar
para que de esta manera demostremos y notemos que somos el colegio de profesores más organizado del país y que de esta manera también garanticemos la continuidad de políticas educativas que queremos proponer en materia beneficio de los docentes. Yo confío en los maestros que me conocen de mi trayectoria profesional en muchas de las regiones que hemos visitado, y yo sé que no lo voy a defraudar porque tengo el mejor mensaje de mi mejor maestra, mi madre, que es: hay que trabajar con la verdad, hay que decirle a los maestros y hay que decirle a nuestros estudiantes las cosas como son, y hay que trabajar por el país, porque en este país tan rico, tan bello, tan hermoso que amamos, nosotros merecemos una mejor educación y nuestros estudiantes merecen mejores profesores, mejores remunerados, y la educación del país es el motor de desarrollo para nuestro país y para la región. Gracias, Máximo, por haber estado en nuestro programa. Amigos, no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos hasta el próximo programa. Dios mediante. Permiso. Muy buenas noches.